Hola querida iglesia, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, según el horario en el que estés viendo esta prédica. Feliz domingo, por supuesto, o el día que estés mirándola, porque algunas veces el domingo no hay tiempo y bueno, con esta cuarentena hay tantas cosas diferentes, ¿no? Justo hoy día pensaba y conversaba con el Señor y le digo, Señor, ¿qué es cierto que es ese texto que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿Por qué? Porque salí, estuve manejando, llevando a mi hijo Benjamín que se acaba de operar de la pierna y el tráfico está totalmente manejable, un tráfico tan diferente que nosotros jamás lo hubiéramos logrado por las buenas, ¿no? Por las buenas. Qué triste que algunas veces seamos tan hijos del rigor. Definitivamente que Dios no mande esta plaga, no está castigando, no está purgando a la sociedad, no está sacando a lo que ya está de más. No, 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 no. Jamás aceptaré esa teoría. Yo creo que Dios está sufriendo y padeciendo y llorando más que todos nosotros juntos, pero sí creo que de las cosas buenas, Él es tan espectacular que les da vuelta y las vuelve buenas. Eso sí lo creo definitivamente porque hay muchísimas cosas que estamos viendo que de alguna manera a la prepo se están acomodando. Como dijo un querido profesor mío, el profesor Edgardo Muñoz, deja que los melones se acomoden solos. Muy sabio. Y hoy estamos viendo entonces Primera de Corintios 15. Este es un capítulo que a mí siempre me ha costado entenderlo. Encuentro hasta tres pabladas. Ya sabes qué pienso cuando me refiero a pablada, ¿no? Definitivamente que no es un término despectivo, todo lo contrario, todos mis respetos a Pablo. Pero estoy de acuerdo un poquito con Pedro cuando dice, como el hermano Pablo escribe sus cosas un poco difíciles de entender. Creo que en este capítulo hay unas cuantas cosas difíciles de entender, difíciles de unirlas en este trencito, ¿no? Como que habla de esto y habla de esto y habla de esto y habla de un montón de cosas y cómo unir, ¿no? Cada vagón de este trencito impresionante. Aparte que es un capítulo bien largo. Entonces, vamos a tratar de ir un poquito desmenuzándolo, no versículo por versículo, porque definitivamente nos quedaríamos de aquí hasta mañana, pero sí tema por tema, ¿no? De alguna forma vamos a ver si lo podemos lograr. Y por supuesto, me acompaña el fiel compañero, siempre listo, el mate. Lo bueno que yo tengo Biblia sin títulos, entonces los títulos no me condicionan. Y lo he hecho así a propósito, ¿no? Porque muchas veces leemos el título y es como que, ya sé de qué habla. No, usa tu propio criterio. Y si puedes, cómprate una Biblia sin títulos o tapa los títulos, no los veas para que no te condicionen. Y recuerda siempre que no fue escrita en capítulos y versículos. Es como que todo está unido en una carta, ¿no? De pronto cambia de tema, por supuesto que sí, punto y aparte, pero eso no quiere decir que esté descolgado. A ver, entonces vamos a ver, del versículo 1 al versículo 7 está hablando de lo básico, lo primordial, lo primero, el ABC, el piso, el fundamento, como diciéndole a los corintios, ¿no? Porque ya está por terminar la carta. Miren, chicos, finalmente las cosas son así, después de haber hablado, deliberado, discutido, cada cual puso sus puntos de vista. Estoy hablando de una manera no literal, porque no sucedió, es una carta. Es como que finalmente Pablo les dice, ok, hagamos un resumen de todo lo que hemos hablado y las cosas son así y así y así y así. Y eso es lo que creo que hace del versículo 1 al versículo 7. Por ejemplo, para que tú te des una idea, en el versículo 2 dice, por el cual asimismo si retienen la palabra que les he predicado son salvos, si no creyeron en vano porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, bla, 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 bla. Va a lo básico, al punto número 1 de la fe. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando uno da una enseñanza o varias enseñanzas, siempre quieres arribar en una conclusión. Tipo, dejar toda la enseñanza de una manera sucita, concreta,
¿no? Sintética, para que la gente lo pueda entender. Hay algunos profesores que nos vamos o se van, no sé, por las ramas y los estudiantes se quedan como, ¿de qué habló el profesor? ¿Cuál fue el tema? Yo tenía un profesor espectacular, el director del seminario del IBRP en Argentina. Mis respetos a Raki y su esposa Sherry Grams, espectaculares. Pero Raki enseñaba un poco parecido a Pablo, ¿no? Como el vuelo del zancudo. Zum, 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 zum. Tú veías la pizarra llena de cosas, pero como que no tenía sentido una con otra. Tú tenías que encontrarle el sentido, tú tenías que entender lo que Raki había querido enseñar. Espectacular como profesor, fantástico como director y administrador, pero mejor aún como amigo. Súper, él y su esposa Sherry. Entonces, del 1 al 7, lo básico, está yendo diciendo lo que pasó, pero todo esto lo engancha con un tema, que lo estamos viendo luego en lo que sigue, ¿no? Está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque en este tiempo había una corriente filosófica que decía que Jesús no había muerto. Y otra corriente que ya era desde la época de los judíos, los saduceos, que decían que no existía resurrección de muertos. Entonces, si Jesús no había muerto, como que había hecho trampa. Lo enterraron vivo, con una fuerza poderosa tipo Hércules, salió de esa cueva, le mintió a todo el mundo haciéndole creer que había estado muerto. Entonces Pablo de alguna manera está diciendo, miren, las cosas fueron así, 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 así. Cristo murió, resucitó al tercer día, se apareció a Pedro, luego a los 12, luego a más de 500, y bla, 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 continúa diciendo eso. Enganchando este trencito de lo básico de la vida cristiana, el ABC, con la resurrección de los muertos. Y vamos a ver que básicamente todo este capítulo está hablando de eso, ¿no? De la vida, de la muerte y de ese tipo de temas. Y lo que les puntualiza en esta primera parte es, retengan la palabra. Para ser salvos tienen que retener la palabra. Y una enseñanza que podemos sacar nosotros es, ¿cuánta gente ha pasado por la iglesia y cuánta gente ha recibido a Cristo? ¿No? Al altar aparecían 20 personas y luego no los veíamos nunca más. Entonces lo que les está diciendo en el versículo 2 es, si retienen la palabra son salvos, lo cual habla de permanencia, ¿no? Podríamos ser la primera enseñanza que sacamos de acá. Permanece, retén la palabra para que seas salvo. El hecho de pasar al altar, el hecho de hacer una oración, el hecho de tener un momento de arrepentimiento y que luego todo quede en eso, en ese hecho, no nos hace salvos. No nos hace salvos. Luego va versículos 8 y 9, a algo que yo ya le he mencionado antes, ¿no? Que le he puesto el estigma de Pablo. Pablo siempre sintió a lo largo de toda su vida la culpa por haber sido partícipe, y no lo estoy inventando. ¿De dónde sacas tú eso? Lo dice clarito, clarito, clarito acá. En el versículo 9 al final, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Todo el tiempo Pablo sintió ese dolor, porque yo creo que ya no es culpa, no se sintió no perdonado, no, para nada. Simplemente ese dolor, como yo fui el último, yo fui el abortivo, yo fui tipo el menos importante, el menos digno, porque yo perseguía a la iglesia. Obviamente, cuando te das cuenta de algo malo que hiciste, te duele. Pasan los años, ya recibiste perdón, ya sanaste tu corazón, pero te sigue doliendo, porque sabes las consecuencias que tuvo esa mala acción en ti. Continúa avanzando y habla del versículo 10 al 11 de la gracia. Hay un fuertísimo debate histórico entre la ley y la gracia, ¿no? Para los dispensacionalistas, para los que creen que el periodo de la humanidad está dividido en diferentes secciones, que todas comienzan bien y terminan mal. Periodo de la gracia. Pero en verdad la gracia no está en debate absolutamente con nada. La gracia es un empoderamiento, es un regalo, es un extra, es un bono, es un plus que Dios nos dio para poder vivir la vida cristiana. El debate entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es ley versus fe.
ley versus fe. Ahí lo más lo voy a dejar porque si no, no quiero volver loco a nadie. Porque Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Y acá hay una cosa importantísima para entender respecto a la gracia. Primero, que la gracia está detrás tuyo, la gracia te persigue, la gracia te acompaña. La gracia fue un regalo que Dios te dio por toda tu vida, a ti y a toda persona que lo desea, ¿no? Todo ser humano está en esta tierra por gracia, pero la gracia tengo que trabajarla. Con que la gracia me persiga, con que esté atrás mío, con que sea un regalo de Dios, no se activa. Y acá lo dice Pablo también, no lo estoy inventando. Versículo 10. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Conmigo. La gracia tú tienes que activarla. La palabra profética tú tienes que activarla. La semilla que te dan tú tienes que activarla, sembrándola. Si no, la gracia simplemente es un don maravilloso que lo tienes ahí. Es como cuando te compras una máquina de hacer ejercicio y la usas para colgar ropa. Igualito, 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 igualito. Te compras un aparato, un electrodoméstico, una super archi juguera y lo usas para poner una plantita encima. Igualito. La gracia tenemos que activarla nosotros. Luego continúa del versículo 12 al versículo 20, hablando y haciendo toda una explicación de la resurrección de Cristo. Como dije antes, había una corriente muy fuerte que creía que Cristo no había muerto y menos aún había resucitado. Directamente, este grupo no creía en la resurrección de los muertos. Entonces, Pablo está diciendo, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y ahí empieza toda una explicación respecto a que si Cristo no resucitó, qué dignos de lástima que somos. Qué pena, qué tristeza, porque estamos creyendo en una farsa, en una mentira, en un mito, en una leyenda. Estamos creyendo en algo que no tiene ningún asidero, ningún sustento, ningún fundamento. Toda una explicación que si Cristo no resucitó, todo eso va hasta el versículo 20, donde dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando Cristo muere y resucita, Él inaugura el cielo, Él inaugura el paraíso, Él corta la cinta para que ese nuevo lugar sea aperturado a todos. Y como dije antes a la escuela, ¿no? A los estudiantes de la escuela, ¿y qué de todos aquellos que murieron antes de Cristo? Fueron a una antesala, que en el Antiguo Testamento le decían Seol, donde iban a morir los justos, donde morían personas que habían sido buenas, piadosas, y simplemente hacían antesala, como cuando vas al consultorio del médico, ¿no? En la antesala el médico no te trata, simplemente ahí esperas a que luego el médico abra la puerta y te llame, y cuando dice tu nombre es música a los oídos, ¿no? Sobre todo cuando se estaba esperando más de 1 o 2 horas, es maravilloso. Y esto es exactamente a lo que se refiere acá, ¿no? Cristo es la primicia. Y luego sigue avanzando, versículos del 21 al 22, donde empieza toda la parte que, ay, ¿de qué estás hablando, Pablo? Acá hay otra pablada, ¿no? Cuando digo pablada son frases que Pablo usa que de alguna manera parecen un trabalengua, ¿no? A ver si encuentro alguna que el otro día la señalé, pero yo dije, oh, Dios mío, qué complicado que está esto. No lo encuentro. Hay unas cuantas, sí, ya lo encontré, pero no me quiero perder en eso, quiero seguir adelante. Entonces, del versículo 12 al 20, hablando de la resurrección de Cristo, por esta corriente que te he comentado que existía, ¿no? Que no creían en la resurrección. Y es importante entender, bueno, después voy con eso, no me voy a adelantar. Del versículo 21 al 22 habla de Adán y de Cristo, haciendo no es una comparación, de alguna manera un paralelo, podríamos decirle, ¿no? Lo voy a leer para que se entienda más clarito. Dice, porque así, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Qué quiere decir esto? Le hemos echado la culpa a Adán, que por su culpa todos nosotros estamos con el pecado original, como se nos ha enseñado alguna vez, ¿no? Pero en verdad, Adán lo único que hace es abrir la puerta. Ya depende de ti que tú cruces esa puerta, de que tú vayas por ese camino. Lo que hizo Adán fue abrir una puerta, como dice acá, una puerta que llevó a la muerte. Y Cristo hizo exactamente lo mismo en contrario. Cristo abrió una puerta que llevó a la vida. ¿Qué es lo que quiero sacar acá en limpio? Una enseñanza. Tú tienes que tomar la decisión de entrar por una puerta o de entrar por la otra. Que Adán haya abierto esa puerta no quiere decir, por ende, que tú eres una persona pecaminosa y llena de maldad. Que Cristo haya abierto una puerta no quiere decir que automáticamente tú ya eres salvo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, sea rechazar la puerta de Adán, sea aceptar la puerta de Cristo. Porque mucho cristiano espera sentado que Dios haga la obra. Horas sin H, horas con H, horas de horas para cambiar su actitud, su carácter, su manera de ser. Está bien, sigue orando, pero es una acción que tú tienes que tomar, una decisión. Yo decido y a partir de mi decisión, mis actitudes y mis hechos van a estar acordes a la decisión que yo he tomado. Las puertas están abiertas y tú decides por qué puerta quieres entrar o por qué puertas quieres salir. Del versículo 23 al 32, un trozo bien grande, habla acerca del dominio de Cristo y de su reino eterno, ¿no? Está hablando versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino. Está hablando del fin de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos según nosotros entendemos como el fin del mundo. No estoy hablando de apocalipsis, no estoy hablando de guerras trágicas, no estoy hablando de desastres ecológicos, no. Estoy hablando del fin de los tiempos, del cumplimiento de los tiempos, no de una tragedia ni griega, ni china, ni nada. Simplemente el acontecimiento natural de lo que va a suceder. Cristo muere, resucita e inaugura el paraíso. Él es la primicia, Él es el primerito que entra ahí. Y luego el resto de las personas, ¿no? Los muertos van a ir primero. ¿Por qué? Porque acuérdate que había mucha gente en la antesala. Piensa en un Abraham, piensa en un Moisés, en un David, en los profetas, en gente piadosa, gente buena, que murió antes de que Cristo muera. Toda esa gente estaba en la antesala esperando que el doctor los llame. Cuando Cristo resucita, abre la puerta y empieza a llamarlos. Y todos siguen entrando en este lugar maravilloso y espectacular. Y luego sigue diciendo hasta el versículo 24, luego el fin. Acá está hablando del fin del cumplimiento de los tiempos. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cuando Cristo venza a todo el poder del enemigo, a todo el poder de las tinieblas, al diablo y a todos sus demonios y toda la autoridad y potestad que ellos tienen sobre este mundo y sobre la gente. Aquellos que han permitido que el diablo se meta en su mundo, se meta en su vida y los atormente. Dice versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué cosa es a lo que más la gente le teme acá en la tierra? A la muerte. La enfermedad, sí, también, por supuesto, porque la enfermedad te lleva a ¿qué? A la muerte. Ahora que estamos con el COVID, ¿por qué la gente tiene tanto terror? Porque están muriendo miles de personas directamente, particularmente miles de personas. Entonces, eso es lo que está diciendo acá, que hay un orden, un establecimiento de cómo serán las cosas. Y lo último en ser derrotado será la muerte. Cuando ya las personas no mueran, no pasen enfermedad, por eso está hablando de los últimos tiempos. Esto va a suceder así, en los últimos tiempos. Y hablando de
que el mismo Jesús se va a sujetar al Padre, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una de las pabladas que yo le digo, ¿no? El versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Es como que trabalenguas, ¿de qué estás hablando? Jesús va a sujetar todo, 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 todo debajo de sus pies. Una vez que todo haya sido sujetado, él mismo, por su propia voluntad, se va a sujetar al Padre. Acuérdate que el Padre no lo mandó a Jesús a esta tierra, ve, muere, clávate en esa cruz. No, Jesús dijo, yo lo decido, yo lo quiero hacer. Yo pongo mi voluntad en eso. No fue obligado, ni fue, no, papá, no los mates, por favor, déjame que yo tome su lugar, porque ese es un evangelio que también nos han enseñado, ¿no? El sustituto penal. No voy a entrar en ese tema porque es largo y un poco complicado. Entonces, hasta el versículo 32, ¿no? Y Pablo está diciendo aquí, hablando de su propia vida, ¿no? Pablo está diciendo, si Cristo resucitó, yo tengo también esa esperanza. Y Pablo dice, nosotros, los apóstoles, los discípulos en aquella época, peligramos a toda hora, pero la gloria del Señor es la que nos mantiene y por eso, versículo 31, les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es como que Pablo les está dando un mensaje de esperanza. No tengan miedo, no le tengan miedo a la muerte. No le tengan miedo a la finalización de su etapa aquí en la tierra. No tengan miedo. Y les dice en el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, a Pablo lo pusieron a pelear en algún coliseo de aquellos contra fieras, lo que vemos en las películas, ¿no? ¿Qué me aprovecha? Pablo está diciendo como, si yo estuve a punto de la muerte, pero como no hay resurrección, ¿de qué me va a aprovechar? Está siendo un poco sarcástico. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Que este es un texto bien archiconocido de la época de Noé, donde la gente decía, no, no va a pasar nada, todo está bien, Noé es un loco, es un exagerado, está haciendo una cosa rara que nunca se ha visto. Jamás había llovido sobre la faz de la tierra. Y Pablo dice, más sí, vivan como quieran, hagan lo que les dé la gana, Tomás, total, será pues como en los días de Noé, comamos, bebamos, todo está bien. Eso es lo que les está queriendo decir. Ojo, ojo, no sean imprudentes, no estén papando moscas, no estén pensando que lo que les han dicho, les han hablado, no es verdad. Y está hablando de dos tiempos, no está hablando de la finalización del mundo judío y la finalización de los tiempos, dos cosas diferentes. Y sale con estos versículos 33 y 34 que parecen completamente descolgados, ¿no? No erren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza de ustedes lo digo. Es como que Pablo les dice, tengan cuidado con lo que hablan. Acuérdense que la semana pasada hablamos de esto. Tengan cuidado con lo que hablan, porque si hay una persona débil o una persona que no conoce, que no sabe, y los escucha a ustedes hablando tontería y media, tengan cuidado. Tengan cuidado en qué usan esas bocas, porque si están usándolas y para que la gente caiga y peque, eso no está bien. Entonces, parece descolgado, pero simplemente es como que Pablo hace una pausa y dice, cuidado con lo que están diciendo, cuidado con hablar cosas que no sean de edificación. Y luego del versículo 35, prácticamente hasta el final, está hablando... Vamos a leerlo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucita otra vez de la resurrección? Vuelve al punto. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Eso no es tu caucao, eso no es tu drama, eso no es una preocupación tuya. ¿Y cómo voy a resucitar? Pero si me cremaron o si se murieron en el mar, si ya no existe ni el polvo, ¿tú crees que para Dios sea eso un inconveniente? Vuelve Pablo al tema de la resurrección. Recuerda que cuando morimos, salimos de esta tierra y nuestro espíritu inmediatamente va al paraíso.
los hijos de Dios, los que creemos en la vida eterna, ¿no? Nos vamos directamente, pero nuestros cuerpos se quedan acá. Y acá, de alguna manera, Pablo está hablando de eso, está hablando de los cuerpos, ¿no? De lo que sucede cuando tú te mueres y tu cuerpo queda acá. Y en el final de los tiempos, Dios va a restaurar ese cuerpo, aunque esté hecho cenizas, aunque ya no exista, aunque haya desaparecido. Eso es complicado para Dios. Y todavía le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Aquí está hablando de un principio espiritual poderosísimo. El principio espiritual es que nada que no es sembrado crece y prospera. Todo tiene que ser sembrado. ¿Dónde? Acuérdate, todo se siembra en las relaciones con la gente. Todo tiene que ser sembrado. Y da toda una explicación magistral haciendo un suave un balance y un paralelo tan suavecito y tan bonito entre dos cosas. ¿Cuál es el principio espiritual? Todo tiene que ser sembrado. O sea, tú tienes un don maravilloso y no lo usas, no lo estás sembrando. Si tú tienes un talento espectacular y no lo usas, no lo estás sembrando. Y este paralelo va entre la carne y el espíritu, entre la corrupción y la incorrupción, entre el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial, entre la deshonra y la gloria, y entre la debilidad y el poder. Es un bailecito, un suave balance, un paralelo muy sutil, donde Pablo está diciendo, no te confundas, no te confundas, las cosas de Dios son espirituales, incorruptibles, cuerpos celestiales, llenos de gloria, llenos de poder. Esto es lo de Dios. Si tú no estás viviendo en eso, no te engañes. Todo este pasaje está hablando de esto, la gloria de un cuerpo celestial, la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de los peces, la gloria de las aves. Es como que cada cosa tiene su lugar, cada especie, cada animal, cada planta, cada árbol, todo tiene su lugar, todo tiene su espacio. Y te está enseñando cómo sembrar. Si tú siembras en esto y en esto y en esto, va a ser gloria pasajera, humana, terrenal. Pero si se siembra, versículo 43, se siembra en deshonra, resucita en gloria. Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo. Nadie te lo está agradeciendo, tú no ves cambios, tú no ves actitudes diferentes, tú no sientes que realmente estás afectando para bien la vida de nadie. Y lo que te está diciendo aquí es, no te engañes. De pronto tú pienses eso, tú sientas eso, de pronto te frustres porque nadie ve el cambio y la diferencia en ti, que te estás esforzando, que estás tratando, que realmente quieres sembrar en buena tierra. Y es lo que está diciendo acá Pablo, ¿no? No te sientas frustrado. Muchas veces se siembra en algo que pareciera que no es fructífero, pero siempre esa semilla resucita. Como hemos dicho, ¿no? La palabra de Dios nunca viene vacía. Todo lo que uno siembra, no que des maletazos bíblicos para todo el mundo, ¿no? No estoy hablando de eso, simplemente de una buena siembra. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Cuando tú mueres, tu cuerpo va a ser sembrado como cuerpo animal, cuerpo físico me refiero, no porque hayan animales en ti. Cuando tú resucitas, eres un cuerpo celestial. Y dice en el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Nuevamente podemos unir esto al versículo 22. Adán abrió la puerta para un cuerpo físico, alma viviente, alma viviente. Pero el postrer Adán, Cristo, el que habla de vida, que abre una puerta para vida, es espíritu vivificante. Recuerda que cuando partamos de esta tierra, lo que parte volando es nuestro espíritu. Nuevamente, ese suave balance entre Adán y Cristo, entre la parte terrenal y la parte espiritual. Mas lo espiritual no es primero, dice, sino lo animal, luego lo espiritual. Vinimos a esta tierra como seres físicos, seres vivientes, ¿no? Carne,
polvo, como dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Primero es lo físico, pero todo eso es transformado. ¿Cómo, cuándo y por qué? Por ti, por tu propia decisión, por tus actitudes, por tus decisiones. Todo eso se va transformando. Y es lo que está diciendo acá Pablo de una manera tan poco fácil de entender. Este pasaje es bien difícil de entender. Y dice en el versículo 51, he aquí les doy un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Si en el momento que Cristo venga a esta tierra, en su última venida, hay gente que está viva, esta gente nunca va a morir. Se van a ir directamente con Él. Los que ya hemos muerto no sabemos cuándo Cristo venga. Simplemente nosotros estaremos ya, como dice acá, dormidos, lo cual es una bonita metáfora para decir muertos. Dice el versículo 50, pero esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por favor, explícamelo. Está hablando de una manera complicada, esta es una súper archipablada, está hablando de que no te confundas en mezclar. Hay procesos, se empieza con algo, pero luego tiene que esto ser perfeccionado, ir mejorando. Empiezas con la carne, empiezas con lo corruptible, empiezas con lo animal, lo terrenal, pero luego esto se va transformando. ¿Con qué? Con las decisiones que tú tomas. Cada decisión que tú tomas, cada actitud, así va a ser. Luego llegará un momento en el final de los tiempos. Este es un pasaje que habla principalmente del fin de los tiempos. Ojo, no estoy hablando del fin del mundo. Esas no son mis palabras. El fin de los tiempos, en la última venida de Cristo, cuando ya dice, bueno muchachos, cerramos el boliche, acá termina todo, cielo nuevo, tierra nueva, lo que promete Apocalipsis 22, ¿no? Será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todo esto es una promesas para el fin de los tiempos. De eso es lo que está hablando. ¿Y qué me queda a mí? ¿Qué cosa es lo que yo tengo que entender? Que con mis decisiones, con mis actitudes, con mi manera de ser, de pensar y de hacer, yo estoy en ese proceso. Yo el día que me vaya de esta tierra me voy tranquila, porque sé a dónde voy, sé lo que va a pasar. No deja a la gente con incógnitas, a pesar que lo escribe de una manera complicadísimo, no está dejando a la gente con incógnitas. Dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta el versículo 54, perdón, 56 está hablando de esto, de la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la resurrección. Todo el tiempo es ese paralelo. Y dice que lo último, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Versículo 55, me encanta. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Unos años después, Jerusalén sería destruida, en el año 70. Ahí se terminaría completamente la ley y el antiguo pacto. Entonces, Pablo está hablando principalmente, es un mensaje del fin de los tiempos, pero también es un mensaje de esperanza para el Israel del siglo I, el Israel que iba a haber destruido su mundo. Les está diciendo, no se preocupen, todo lo que es corruptible, todo lo que es carnal, todo lo que es animal, va a ser destruido. Es una palabra de esperanza, dicha de una manera bien a lo Pablo, bien complicada. Pero, ¿de dónde sacó esto? El versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza. Todos vamos a ser transformados. Nadie quedará en este mundo como decir, nadie piensa en mí, nadie se acuerda de mí, no soy importante para nadie. Nadie va a poder decir eso, porque esta palabra es para todos. Gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿a quién? A todos. Tú decides, tú tomas, tuya es la decisión. No esperes sentado como un mueble a que Dios haga las cosas en ti.
Ese es el mensaje de esperanza futuro que tú tienes que decidir, que tú tienes que tomar, que tú tienes que apropiarte de él. Y luego le sigue diciendo, aparte de tenemos la victoria, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes. Le está diciendo, sean buenos embajadores, firmes, constantes, creciendo, porque nada es en vano. Cierra con broche de oro y platino este pasaje, como digo, ¿no? Primera de Corintios 15 siempre me ha resultado desafiante, todo un reto, poder entenderlo más o menos que lo entiendo, pero explicarlo es más complicado, ¿no? Les está diciendo, sean buenos embajadores. Ustedes son de un reino incorruptible, un reino espiritual, están en un proceso, están sembrando, todo lo que hacen no es en vano, sean firmes, constantes, estén creciendo. Otra vez el proceso, estén creciendo, hagan lo que tienen que hacer, no se desanimen, no se frustren. Hay recompensa porque hay victoria en el Señor Jesús. Jesús abrió la puerta. Ahora lo importante es que tú pases por esa puerta, que tú ingreses a esa puerta. Y que no te quedes en la puerta, que sigas avanzando, que sigas caminando. Espero haberte aclarado un poco este pasaje, pero si lo queremos resumir en una frase es, hay esperanza, la muerte no es el último estado en el que vamos a estar, simplemente es un cambio, pasar de una instancia a otra instancia millones, billones, trillones de veces muchísimo mejor. Y hay esperanza. Mientras tanto, aquí en la tierra, sean buenos embajadores, fieles, constantes, creciendo, porque estamos en victoria. Si tu punto de partida es la victoria, no hay roca que se te ponga por delante. Eso es lo que está queriendo decir. Cualquier duda, queja, sugerencia, pregunta, me la hacen que con mucho gusto juntos lo resolveremos. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres rey, porque tú ya nos diste la victoria, porque tú sabes lo que está pasando, lo que cada uno vive, lo que cada uno piensa, siente, tú lo sabes. Oramos, Señor, de manera especial por cada hermano de la iglesia, por cada familia, por salud, por provisión, por paz, pensamientos de libertad. Oramos por nuestro Perú, por el presidente, por todas las autoridades, salud. Salud para este país que amamos y salud para el mundo entero. Salud para cada persona que está pasando un tiempo difícil, complicado, doloroso, de pronto sin esperanza. Oramos por salud y esperanza, Señor. Confianza que tú eres rey, que tú eres fiel. Gracias, bendito Dios. Una semana más, Señor, y tú sigues sentado en tu trono, reinando. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una linda semana, que tengas un lindo domingo. Nos estamos viendo, Dios mediante, con el último capítulo de Primera de Corintios. Un beso, un abrazo, chao.